Los lugares se pueden considerar lugares porque fueron cargados de sentido. La obra no solo se construye, sino que también se habita y se interpreta. Mi nombre es Guadalupe Nudelman y hoy voy a estar presentando mi trabajo de investigación que se llama El deshabitar de la obra arquitectónica. En este momento estoy en tercer año de la carrera, pero desde que estoy en IAC, algo que me llama mucho la atención es esa relación entre el usuario y la arquitectura. Y es por eso que desde ese momento que me empecé a hacer un montón de preguntas que hasta el día de hoy estoy intentando responder. Una de ellas es cuándo un objeto arquitectónico es más que construcción, o incluso cómo puede ser que una obra, la arquitectura, que es un espacio físico, tangible, aparentemente duradera y estable, resulta a la vez tan cambiante si hablamos de la percepción de los usuarios. Es por eso que en esta investigación lo que me propongo es indagar un poco más en el rol de la arquitectura en la experiencia del habitar. Para esto me voy a enfocar en el antropólogo Marc Auje, que bueno, también se tocó en la mesa anterior, y más que nada en los dos conceptos que son los lugares y los no lugares. Los lugares que él define como aquel lugar de identidad relacional e histórico, y los no lugares como ese espacio que no puede definirse como un lugar. Y justamente lo que me parece muy interesante es cómo él diferencia entre lo que es un lugar y lo que es un espacio. ¿Por qué? Porque él dice que el espacio, en el libro Los espacios del anonimato, dice que es la distancia que hay entre dos cosas. Y en este caso tiene sentido si hablamos de que el espacio justamente es lo que carece de sentido. En cambio, el lugar es todo ese significado que tiene detrás. Al mismo tiempo, en la investigación, lo que me propongo es hablar de distintas frases que él menciona y, en algunos puntos, afirmarlas, cuestionarlas o ponerlas en tensión. Una de ellas es que la sobremodernidad es productora de no lugares. Esto en algunos casos es así, o al menos yo lo considero así, si analizamos, por ejemplo, este caso de estudio que es La casa de vidrio de Lina Obardi, que de hecho se estudia mucho en IAC, y me parece que es fundamental analizar un poco el contexto de la arquitecta y qué es lo que la llevó a hacer esta casa, que no solamente la proyectó, sino que también la habitó, por lo cual la carga de sentido era mucho mayor. Principalmente mencionar que ella atravesó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo cual la hizo testigo de la destrucción de una ciudad e incluso de su propio estudio. Todo esto lo que generó es que es una vivencia dual entre quedarse o irse a Brasil, donde se pudo desarrollar profesionalmente. Esta fue su primera casa, por lo cual se puede decir que tuvo un sentido adicional, después de toda la carga emocional que venía teniendo. Entonces, podríamos afirmar que sí, la sobremodernidad fue un producto de no lugar, porque esta casa, que tenía mucha carga emocional, hoy en día es un punto turístico de la ciudad de San Pablo. Es decir, lo que pasó a ser un espacio habitado, pasó a ser un espacio ocupado. Pero no siempre ocurre lo mismo. Por ejemplo, con los espacios educativos. Yo lo que decido traer en esta oportunidad es un ejemplo más general, no irme tanto a lo específico de una obra, porque los colegios y universidades no siempre fueron como las conocemos hoy en día, sino que si estudiamos un poco las transformaciones que hubieron, en la antigua Grecia, por ejemplo, se enseñaba en el ágora, en jardines, en gimnasios, o incluso, si nos remontamos a Aristóteles, que llamaba a sus discípulos peripatéticos por el acto de pasear. Es por eso que me pareció muy interesante traer esto a la mesa y poder traer justamente también a Louis Kahn, que dice que las escuelas comenzaron con un hombre bajo un árbol que no sabía que era maestro, discutiendo sus descubrimientos con unos pocos que no sabían que eran alumnos. Esto me llamó mucho la atención, cómo podemos hablar de que para enseñar no se requiere un espacio físico. De hecho, justamente, si nos remontamos a hace pocos años, hace 4 años en pandemia, no hizo falta el espacio físico para enseñar. ¿Por qué? Porque mediante la virtualidad eso se pudo generar. Sin embargo, hay algo que faltó, y me parece que eso es algo que estamos todos de acuerdo, de que algo pasó en la virtualidad, que faltó ese espacio físico que es justamente lo que aporta la arquitectura. Y acá quiero traer otro concepto de Marc Auje, que es el hecho de que él dice que los lugares se pueden considerar lugares porque fueron cargados de sentido. Entonces, hice este cuadro más o menos como para orientar un poco de lo que quiero hablar, que es la relación entre la arquitectura, el habitar, pero al mismo tiempo de la identidad. Porque la arquitectura es algo que nos interpela a todos, eso es una obviedad, pero me refiero a que lo podemos ver directamente desde, no sé,
algo micro, una casa, o incluso de que vivimos en sociedad, habitamos la ciudad y somos parte de ver arquitectura todo el tiempo. Sin embargo, todos tenemos distintas percepciones, contextos, vivencias. De hecho, Flores, que es algo de bibliografía que fui leyendo para sustentar esto con un poco de teoría, menciona que dos personas pueden estar en el mismo espacio, pero van a tener distintas miradas por las distintas experiencias, trayectorias y personalidades. Y eso es lo que yo tomo para agarrarme el concepto de identidad, porque justamente la identidad, según la RAE, es ese conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, si hablamos de identidad colectiva, que es otro punto que me parece súper interesante, que los caracterizan frente a los demás. Y es acá cuando yo digo que cada parte de las experiencias de uno van formando la identidad, y esas experiencias se pueden lograr mediante la arquitectura. Por eso, algo que me parece súper interesante traer es la pregunta de cómo nos apropiamos de un lugar, porque cuando habitamos un espacio nos estamos apropiando de un lugar. Entonces, lo que quise traer, ahora sí, llevándolo a un ejemplo concreto que todos conocemos, que es la FADU. De hecho, estamos en FADU en este momento, y esta investigación la tomo desde el lado del usuario, no tanto desde el rol de arquitecto o estudiante de arquitectura. Y la primera pregunta que me hice es justamente cómo se apropia, por ejemplo, la comunidad estudiantil de esta facultad, a partir de costumbres, tradiciones que se adoptan, pero también a partir de conceptos, porque hay dos conceptos que se repiten mucho, que es, por ejemplo, FADU Lover o FADU Runner, que justamente lo que queremos hacer es apropiarnos de este espacio, porque cuando nosotros estamos refiriéndonos a nosotros mismos como parte de la institución, estamos formando poco a poco nuestra identidad. Sin embargo, también podemos decir, si bien esto yo lo estoy analizando desde el usuario, se podría llegar a analizar desde el lado de la arquitectura. Es por eso que también propongo analizarlo a partir de 3 variables en la investigación. Ahora no me quiero extender mucho por un tema de tiempos, pero también propongo hacerlo mediante variables. Por ejemplo, la organización del espacio. Esta facultad, cuando hablamos de tipología, todos sabemos que es un claustro, y me parece súper interesante traerlo porque ahí es donde se da la identidad de la facultad. Ese es el lugar de encuentro, de memoria, donde justamente a partir de la permanencia y la pertenencia generamos identidad. La función. ¿Por qué nos reunimos acá hoy o por qué nos reunimos en esta facultad en la cotidianidad? ¿Qué son esas cosas que tenemos en común que nos hacen ser parte y tener, en parte, compartir la identidad? Porque acá es cuando viene el tema de identidad colectiva. De hecho, cuando uno nos pregunta quién sos, quiénes somos, lo primero que decimos es nuestro nombre y a qué nos dedicamos o qué estudiamos. Entonces, el hecho de que nosotros seamos parte de esta facultad, me parece que la arquitectura es sinónimo de identidad, o incluso es un medio para conseguir la identidad. Y después, en cuanto a materialidad, no me refiero específicamente de qué está hecho, qué tipo de solado tenemos o de qué son las paredes que nos rodean, sino cuáles son esos detalles que hacen, por ejemplo, a la facultad única. ¿Qué detalles cumplen con la identidad de la facultad? Para cerrar, lo que yo quiero decir es que esta investigación no buscaba una verdad cerrada, sino que la idea era generar más y más preguntas. De hecho, es una investigación que todavía no está terminada. Creo firmemente que los trabajos no se terminan, sino que se abandonan. Entonces, más que nada lo que quería decir era que el hecho de pensar la arquitectura como medio para generar identidad me parece que es algo fundamental a la hora de proyectar espacios, por ejemplo, fomentando más lugares de encuentros, porque definitivamente al proyectar espacios estamos proyectando formas de habitar y eso va a tener un impacto directo en la identidad individual o colectiva. Muchas gracias.